pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Estamos hablando acerca de las 5 solas de la Reforma Protestante. Y es muy impresionante este tema, porque es el tema o los temas sistemáticos, estos 5 temas, los que identifican a una iglesia reformada o a una iglesia histórica. Las 5 solas. Yo les decía que las 5 solas no se dieron, bueno, no es que Martín Lutero, Juan Calvino, Zwingli o ni siquiera Carlos Spurgeon, el siglo XIX, hayan dicho estas son las 5 solas. Realmente fue hasta apenas el siglo XX que se pudo comenzar a hablar de las 5 solas como tal, de las 5 solas como tal, que se dijo, pero siempre se sostuvo, y Martín Lutero sostuvo las 5 solas. Ahora, ¿por qué? Aunque él no habló de las 5 solas, pero él enseñó las 5 solas. Juan Calvino también y todos estos reformadores. ¿Por qué hablaron de las 5 solas? Y es lo que estamos tratando de ver. Porque la iglesia, la única iglesia en esa época, bueno, realmente no era la única iglesia. Hubo una sola iglesia, hermano, la iglesia de Cristo, hubo una sola iglesia y fue pura hasta el siglo IV. Cuando Constantino, el emperador Constantino en el 325 la embarra y digamos que hizo lo que llama el ecumenismo. Pero aún la iglesia iba ahí, obviamente que dentro había gente sana, pero se estaba corrompiendo y se iba corrompiendo, y luego llega el oscurantismo. No recuerdo exactamente si fue en el 590 donde la iglesia católica le da el nombre al primer papa y aparece el primer papa, imagínense. Pero en el año 1000 más o menos, 1010 por ahí, no recuerdo exactamente, o 1100, pero por ahí, siglo XI más o menos, esa iglesia se divide. Y entonces queda la iglesia en Roma, pero a este lado se viene la iglesia ortodoxa. Entonces, desde ahí, la iglesia, recuerda que la iglesia católica entonces tiene 2 ramas, ellos, ¿no? La iglesia de Roma, católica romana, y la ortodoxa. Y eso quedó así. Así que nada que ver con la ortodoxa, ya sigue siendo lo mismo, pero seguimos con lo que es la iglesia católica, hasta que en el 1517, que comenzó siendo un monje, obviamente, Martín Lutero, pero luego ya comenzó a ser un sacerdote y comenzó a enseñar la palabra, clava las 95 tesis, y él comienza a rescatar solo escritura, que era lo que habíamos visto hace 8 días, vimos el primer punto de solo escritura, y decíamos ¿por qué? Porque la iglesia católica de esa época, de hecho Martín Lutero murió y nunca pretendió hacer un nuevo movimiento, él murió siendo católico. Obviamente él trató de reformar la iglesia católica. Ya es más para acá que se abre, y de ahí y de ahí, hermano, se viene la rama. Yo a alguien le mandaba esta semana un cuadro, pero impresionante como el cuadro, digamos el árbol, ¿no? Digámoslo así, y cómo surge, y luego todas las iglesias se van. ¿Cómo? Eso. Y entonces, increíble, pero todo, ¿no? Los mormones, testigos de Jehová, todo, esas sectas y todo eso que hay, y uno va mirando y terminan allá. Entonces lo que quería decirles es que solamente en el siglo XVI, en el 1517, a partir de ahí es donde realmente la iglesia católica de Roma, no la ortodoxa porque esa siguió siendo igual, pero la iglesia de Roma, la iglesia católica, es donde se divide y surge el protestantismo, y comienzan a llamarnos, son ellos los que llaman, ustedes protestan. Martín Lutero protesta por la misa, Martín Lutero protesta que porque hay papa, Martín Lutero protesta que porque quien quiere que sea solo Biblia. No, nosotros aquí también queremos la tradición de la iglesia y las bulas del papa.
pero usted no asignó protestar por eso. Y como todos siguieron protestando, entonces nos llamaron protestantes. Y la gran pregunta que se hacen los reformadores de hoy día es: ¿y hoy la iglesia por qué protesta? Nada. Hoy nos comemos todo. Entonces es importante volver a que surjan, hermano, las 5 solas de la Reforma, porque los reformadores sostenían solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. En esa época se le daba la gloria toda la para el hombre. Hoy día no es la excepción, hoy día está pasando lo mismo. Entonces, por eso hay que hablar de las 5 solas, no solamente porque este 31 de octubre se cumplieron los 500 años de la Reforma, sino porque es importante siempre hablar de estos temas. Entonces hablamos hace 8 días de sola Escritura y hablamos de 7 cosas: la inspiración de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, la infalibilidad de las Escrituras. ¿Qué más? La autoridad de las Escrituras. ¿Qué más hablamos? La suficiencia de las Escrituras. Y otros 2. Y hoy yo quiero hablar, la sola número 2 sería sola fide, sola fe. Sola fide, y otra vez se dice así porque así salió. Sola fide es una palabra latina, en el latín significa solamente por la fe, solamente por la fe. Entonces la expresión significa salvación por fe solamente. Salvación por fe solamente. ¿Por qué? Porque otra vez la Iglesia Católica, y era una protesta contra la Iglesia Católica, que tenían salvación por fe más obras. Y es un error nosotros hoy día pretender, y es una calumnia, decir que la Iglesia Católica cree en salvación por obras. Es un error. Porque la Iglesia Católica cree en la salvación por la fe, solo que le aumentan las obras, más las obras. Eso es lo que significa solo fe. Cuando uno habla de solo fe, sola fide, lo que estos reformadores querían decir y hoy quieren decir es eso: salvación solo por fe, justificación solo por fe, no fe más obras. Entonces la Iglesia Católica ha creído y todavía sostiene la creencia de que el medio para recibir la justificación es el bautismo, y por eso bautizan a los niños. Y que cuando los niños son bautizados, dicen los católicos, ellos reciben una infusión de la gracia de Dios que los justifica. Y que ellos, mientras ellos van caminando y van obedeciendo obviamente los dictámenes de la ley o de lo que demanda la Iglesia Católica, ellos siguen siendo justos, van a llegar a ser justos. Pero que en su caminar ellos pueden perder esa justificación cuando cometen los pecados que llaman mortales. ¿Y usted sabe por qué se llama pecado mortal? Porque mata la gracia. Entonces, si una persona comete un pecado grave, un católico, entonces ese pecado se llama pecado mortal porque mata la gracia que Dios se la dio cuando fue bautizado de niño. O mata la justificación, la fe no. Entonces esta persona, para recuperarla, tiene que ahora ir y reconocer que cometió el pecado mortal. Tiene que ir y buscar ahora un sacerdote para confesarle ese pecado mortal, y ahora el sacerdote tiene que absolverlo de ese pecado mortal, y luego le da lo que se llama la penitencia. O sea que la Iglesia Católica tiene lo que se llama la penitencia como una obra para sostener su fe o su justificación. Y en la penitencia, y si la persona cumple fielmente la penitencia, entonces Dios la va justificando. Ahora, entendamos algo: la Iglesia Católica, y lamentablemente la mayoría de las iglesias arminianas también, creen que la justificación por la fe es que Dios hace a una persona justa. Nosotros creemos que la justificación por la fe es que Dios declara
a una persona justa. Es muy distinto. Y eso es lo que vamos a tratar de hablarle acá en este punto, esta mañana. Entonces, la Iglesia Católica sí cree en la fe, sí cree en el sacrificio de Cristo. Cristo en la cruz obviamente murió. Cristo en la cruz llevó nuestros pecados. Cristo en la cruz murió por nosotros. Pero es Cristo más obras. ¿Ve? Nosotros no. La iglesia cristiana, la iglesia verdadera dice Cristo solamente, fe solamente en la obra de Cristo. Amén. Eso es, fe solamente. Entonces Martín Lutero dijo lo siguiente: la justificación solo por fe es el artículo donde la iglesia se mantiene o se cae. Ahora, quien dice esto es Martín Lutero. Martín Lutero, antes de decir esto, él había leído Romanos. Él había estudiado Romanos. De hecho, tenía una facilidad porque él inclusive fue al mismo griego para ver esto. Y estudió Gálatas y estudió Hebreos. Juan Calvino dice algo parecido. Dice: la justificación solo por fe es la bisagra en la cual todo gira en la vida cristiana. Es esa bisagra donde todo gira. Sin la sola fe no hay vida cristiana. Y Martín Lutero: si no existe la sola fe, la iglesia se cae. Cualquier iglesia que sea, se cae. Ahora imagínense aquellas iglesias que no tienen solo fe. J.I. Packer, un pastor y teólogo del siglo XX, hace poco, no sé si ya murió, no alcancé a ver. Él dijo lo siguiente: la justificación solo por fe es la que mantiene todo lo demás en pie o sostiene a todas las demás doctrinas. Estamos viendo entonces que la justificación por la sola fe, hermano, es el medio fundamental para sostener el cristianismo. Y es muy importante que entendamos esto. Ahora, el teólogo Sproul, que usted lo conoce porque yo le he mandado muchos mensajes de él. Él está vivo. Él dijo lo siguiente: la justificación solo por fe es la doctrina más fácil de comprender en la mente de la teología sistemática, pero la más difícil de llevar a la práctica. Más fácil de comprender en la mente, pero la más difícil de llevar a la práctica. Ahora hay una pregunta que debemos hacernos en cuanto a esto de la sola fide, y es la siguiente: ¿cómo nos vamos a presentar ante Dios, que es santo, siendo pecadores? ¿Cómo? ¿Cómo el hombre se va a presentar delante de un Dios santo si él es pecador? Lo único es que Dios, que es justo, nos justifique a nosotros. No hay otra manera. No hay otra manera, y por eso es muy importante entender la justificación, pero entender que la justificación es solamente por la fe. No le puede añadir absolutamente ninguna obra humana. Cuando la Iglesia Católica o un evangélico habla de las obras, nos estamos refiriendo al cumplimiento de la ley. Las obras de la ley es que entonces yo tengo que cumplir los 10 mandamientos para poder ser justo. O sea, que además de yo tener la fe en el sacrificio de Cristo, no es suficiente el sacrificio de Cristo, y entonces yo ahora tengo que procurar guardar los 10 mandamientos para ser justo. Eso no es lo que enseña la Biblia. La justificación por la fe, que Dios me declare a mí justo, es única y exclusivamente por la fe en el sacrificio de Cristo y no más. ¿Amén? Por eso, ¿cómo yo sé que soy justo? Bueno, usted tiene fe en el sacrificio de Cristo. Pero ahora vamos a ver de qué manera. ¿Cómo me voy a presentar yo delante de un Dios tan santo, siendo que yo soy pecador? Era la inquietud que tenía David también. David decía que él no se podía sostener. Y vamos a mirar el Salmo número 130. Salmo número 130, versículo 3. ¿Qué decía David? Salmo 130, versículo 3. Ya, o sea, Jehová,
si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Ah? Y tenemos, hermano, tú y yo, que pasa es que la gente hoy día, digamos, muchos cristianos tampoco, y de pronto tú y yo, a ti y a mí nos pasa eso también. Es que no comprendemos lo que es la dimensión de la santidad de Dios. Y cuando David miraba a Dios tan santo, él decía: Señor, yo que soy un pecador, ¿cómo yo me voy a sostener delante de ti? Hermano, yo escuchaba al pastor Sproul, que él tiene un tema, una serie sobre la santidad. Y esta mañana mi esposa me lo ponía mientras yo me arreglaba, y recordaba otra vez lo que él decía, y es impresionante cuando él está hablando acerca de Isaías capítulo 6, cuando están los serafines, cuando Isaías tiene una visión y él ve serafines y querubines con 6 alas, y dice que con 2 cubrían sus pies, sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, usaban 2 alas para volar, pero 4 para cubrirse el rostro y los pies delante de Dios. Y dice Sproul, el pastor Sproul dice lo siguiente: ¿cuál será la santidad de Dios? Que estos serafines, criaturas de Dios que no han pecado, tienen que cubrirse con sus alas, porque ellos no pueden ver a Dios porque es muy santo. ¿Y cuál será la santidad de Dios? Que aún estos serafines que no han cometido pecado tienen que usar 2 alas para cubrirse los pies, porque los pies indican criatura. Y por eso Moisés, Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies porque este lugar es santo. Pero tú y yo no comprendemos esa dimensión de la santidad, y esa es la razón por la cual nos permitimos pecados. Y con toda libertad vamos a orar delante de Él. Hermano, Dios es 3 veces santo. ¿Y usted no ha notado? Usted nunca en la Biblia va a encontrar, hablando de Dios, que Él es justicia, justicia, justicia. Nunca va a encontrar que Él es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Usted solo encuentra en la Biblia que Él es santo, santo, santo. ¿Ve? Es el único atributo de Dios que es inmenso, tan inmenso, que aparece de esa manera. Por eso David lo expresa de esa manera: Señor, si tú mirares a mis pecados, si tú mirares la maldad del corazón del hombre, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse delante de ti? ¿Quién? Y esa es la razón, hermanos. Y no me culpen a Martín Lutero, porque hoy día que se está hablando tanto de la reforma, uno ve por los medios sociales de comunicación como la gente habla mal. Martín Lutero, siendo un monje, él descubrió la santidad de Dios. De alguna manera, yo no sé cómo fue, pero a pesar de que Martín Lutero, siendo un monje católico, y él tenía muchos santos, dice que la conversión de él es que él iba a su casa, creo que en un caballo, no recuerdo, pero una tormenta tan tremenda, caían árboles, y él al final se fue a un árbol allá y se tiró, y él dijo: ¡Santa Ana! Imagínense, a una virgen llamada Santa Ana. Santa Ana, tú me libras de esta tormenta, yo voy a ser monje. Hago un voto de consagración a ser monje. Y por eso fue monje, como un católico. Pero él tuvo que conocer algo de la santidad de Dios, porque Martín Lutero era una persona que todos los días iba a molestar, iba al confesionario, que a él le habían enseñado eso. Y él se veía tan pecador, pero el hecho de verse pecador, obviamente que es porque él está viendo la dimensión de un ser santo. Hermano, solamente una persona puede verse tan depravada y tan pecadora si conoce la santidad de Dios. Así que Dios había escogido a Martín Lutero para él ver su inmundicia, y él iba y se confesaba. 3 veces al día se confesaba.
se quedaba 3, 4 horas en el confesionario diciéndole al otro cura, este es mi pecado, este es mi pecado. Y dice que cuando él salía se devolvía. ¿Qué pasó, Martín Lutero? Que se me olvidó uno, venga. Y él esos pecados lo atormentaban de tal manera que él no podía ni dormir. Y un curita que estaba con él, el jefe de él, ay, Martín, ¿qué hago con usted? ¿Sabe qué? Vaya y enseñe mejor, y lo mandó a enseñar. Y entonces él comienza a buscar y él llega a Romanos, y vamos a ir a Romanos 1:17, porque aquí es donde él se convierte. Romanos 1:17. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero creía esto. Dios es tan santo, yo soy tan pecador. Para tener comunión con Él, yo debo vaciarme de mis pecados, y entonces yo no puedo, y los confieso y le pido perdón, y me absuelve el cura a mí ahora bien, y me absuelve del pecado, pero yo siento otra vez en mí el pecado, y como Pablo, miserable de mí, ¿quién me libra de esta corrupción? Y él trataba, hermano, por favor, entienda, Martín Lutero fue uno de los que más procuró ser santo en el monasterio, a tal dimensión que él vivía confesándose. No era que él viviera como los demás, sino que él se veía tan pecador dentro, por eso él se confesaba. Y él tenía esa lucha, y hay un escrito por ahí que un amigo de Martín Lutero le dijo: Martín, ¿tú amas a Dios? Y le dice: no, yo a veces lo odio. Que él decía, pues, es que mi condición, Dios, ¿cómo? ¿Por qué no me hace más santo? Note la lucha de él. Porque la Iglesia Católica cree en la infusión de la santidad, de la justicia. ¿Qué es eso? Que si yo creo en Cristo, Dios a mí me hace justo. Póngale cuidado. Y Martín Lutero pensaba que Dios lo iba a hacer a él justo, y mientras más fe él iba a tener, él iba a ser más justo, más santo, y él tenía la idea de que él podía llegar a ser perfecto, y por eso él bregaba con su vida. Pero cuando él veía que llegaba, se le aparecía un pecado en su vida y lo devolvía. En otras palabras, Martín Lutero pensaba que para ser justo él tenía que guardar los 10 mandamientos, pero cuando guardaba 7 y 8 caía. Y cuando él llega aquí, a este pasaje que leímos, Dios le ilumina, y mire lo que dice: porque en el Evangelio, la buena nueva de Cristo, la justicia de Dios, y es muy importante, y yo le puse ahí a mi Biblia, no temas subrayarla o ponerle algo, yo le puse ahí: ¿qué es la justicia de Dios? El carácter moral de Dios. El carácter moral de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? El carácter moral de Dios, o sea, la santidad de Dios. Se revela o se ilumina, o se recibe, mejor, se recibe, que se revela para el hombre, se recibe por fe y para fe. O sea, esa justicia de Dios se recibe por fe. Cuando él ve eso, dice: a ver, ¿cómo así? O sea que yo no soy justo porque trato de hacer algo, sino que yo soy justo porque tengo fe en el Evangelio y yo recibo la justicia. Y Martín Lutero despierta y dice: a ver, o sea que yo no soy justo por tratar de ser justo, porque yo soy un pecador, sino que yo soy justo porque la justicia está en Dios, no en mí, y Dios a través del Evangelio me la da. A ver, ¿qué es? O sea, yo puedo ser justo delante de Dios no por mi conducta, no por mi comportamiento, no porque yo trate de
de hacer algo para Dios porque yo he tratado y no he podido, sino porque la justicia de Dios, el carácter moral de Dios, santo de Dios, por el Evangelio y por la fe en el Evangelio, es dado. Cuando él entendió eso, él se fue a los tribunales para entender, y de ahí donde sale la famosa palabra, la justificación. Es una palabra forense, es una palabra de los tribunales, donde se da un decreto. Y él pudo entender eso. Entonces ahora vamos a mirar la importancia de la justificación por la sola fe. El hombre no puede por sí mismo ser justo, porque debido a su pecado le es imposible guardar la ley que le pudiera justificar. Y eso fue lo que entendió Martín Lutero. Hermanos, el hombre no puede ser justo por sí mismo. No puede ser justo por procurar guardar la ley. Por el pecado que tienen en sí. El hombre es pecador y nació pecador y va a morir pecador. Y eso hay que entenderlo. Así que en el transcurso de su vida, por más que trate de guardar la ley, siempre la ley le va a decir que es pecador. Y vamos a mirar los textos. Romanos capítulo 3, ya que estamos ahí, versículo 20. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ¿qué serían las obras de la ley? El tratar de guardar la ley. Ya que por el tratar de guardar la ley, ningún ser humano, ninguno será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces entendamos, Martín Lutero trataba a través de la ley ser justo y nunca lo pudo, como tal vez tú y yo lo hemos tratado, porque nosotros traemos una... Y el evangelicalismo de hoy día, o la parte arminiana, trae esa idea de que cuando yo creo en Cristo, algo Dios mete dentro de mí, me da una infusión, se llama, o me da a mí internamente, me hace un estado de santo, de tal manera que yo puedo progresar en esa santidad. Y eso no es así. Por eso entender este tema, hermano, es donde la iglesia, como mismo Martín Lutero dijo, se mantiene o se cae. El versículo 28, Romanos 3:28, mire, concluimos pues, y aquí está, es una conclusión, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermano, no hay una milésima del hombre a aportar para la justificación de su alma. Y por eso ahí, creo que fue Martín Lutero el que puso solo. Mire, otra vez leamos el texto. Concluimos pues que el hombre es justificado solo por fe. Solo por fe. Solo por fe. ¿Y por qué? Porque la Iglesia Católica decía, sí la fe, pero más las obras. Y este texto lo está diciendo claramente. Concluimos pues que el hombre es justificado, pongámosle la palabra, solamente por fe. Solo por fe, sin las obras de la ley. Ay, pastor, le está añadiendo la palabra. No, ahí dice por fe. ¿Y qué le ponga solo? Es que cuando los reformadores le pusieron solo, era para no decir fe más obras. Solo fe. Y ahí dice, altera ponerle solamente por la fe o altera ponerle solo fe. No, para nada. Porque luego dice, no por obras de la ley. Y después usted va, porque ya no alcanzo, Gálatas 2:16 dice lo mismo. La misma expresión, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Cómo el hombre es justificado? Por la fe en Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo también tuvo la misma situación y rehusó insistir en la justicia que es por la ley. Vamos a mirar un momentico Romanos 3:21. Mire, pero ahora, aparte de la ley, hay que sacar la ley. Bueno, sacarla para la justificación.
se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Carácter moral de Dios. Amén. ¿Qué es la justicia de Dios? Carácter moral de Dios. ¿Y cuál es el carácter moral de Dios? Que el único que pudo o que puede cumplir la ley es Él. El que la hizo. Eso es. Hermano, ¿por qué tú no eres justo y yo no soy justo? Porque hay una ley moral que no podemos cumplir. Amén. Entienda eso, por favor. Si usted entiende eso, hoy va a salir de aquí mejor. Aunque yo ya había predicado de esto. Ahí había la justificación hace como 20 días, un mes. Entienda esto. El carácter moral de Dios es que Dios dejó una ley moral, 10 mandamientos, y esa ley moral nos habla del carácter moral de Dios. Los 10 mandamientos nos hablan del carácter moral de Dios, y Dios tiene moral. El hombre no lo puede cumplir. Como no la puede cumplir, por eso dice aquí, volvamos a Romanos 3:21, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, es el carácter moral de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley testificó de ese carácter. 22, la justicia de Dios. Note que se ha manifestado, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hermano, ¿qué fue lo que se manifestó? El carácter moral de Dios, la justicia de Dios. Yo quiero que entienda esto porque al final tenemos que llegar a una conclusión. La justicia de Dios, el carácter moral de Dios se manifestó o vino a mí por la fe en Cristo. ¿Cómo vino? Por la fe en Cristo. Así que la fe es la herramienta, es el medio para manifestar la justificación. Solo la fe. Eso es lo que los reformadores han defendido. Solo la fe es el medio para Dios manifestar la justificación, para hacerme a mí justo, para declararme justo. No hacerme, yo me enredé. No hacerme justo. Declararme justo, porque ahorita aclaro eso otra vez. Teniendo en mente esto, vamos a ir a Filipenses, capítulo 3. Y aquí está Pablito, otra vez. Filipenses, capítulo 3. Versículo 3. Vamos a mirar quién era Pablo. Dice Pablo acá en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. Cuando él dice somos la circuncisión, está diciendo que eres un judío de cepa, porque se circuncidó. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora vamos a ver qué es confiar en la carne. No teniendo confianza en la carne. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo tenía de qué confiar en la carne. Y vamos a ver quién era Pablo. A mí me parece que Pablo estaba muy parecido a Martín Lutero. Y muy parecido a estos santos hombres. Podemos llamarlos santos hombres de Dios. Miren lo que él dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo tenía de qué confiar en la carne, hermano. Él no está siendo arrogante, él no está aquí queriendo sobreexaltarse, él está diciendo la verdad. Y la verdad de él es esta: yo tengo que confiar en la carne. Mire, circuncidado al 8º día, desde niño, del linaje de Israel, como si fuera poco, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. ¿Sabía usted que los fariseos eran los que tenían, o sea, guardaban la ley tan rígidamente que se creían muy altos? O sea que él era uno que guardaba la ley muy alta. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué persiguió a la iglesia? Por el celo que tenía de la ley, por defender la ley. Ahora, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pare ahí. ¿Quién era Pablo? Hermano, hay dos maneras de justificar al hombre. Yo siempre les he dicho acá. Una, la ley, y la otra, la fe en Cristo. Y Pablo dice, si vamos a hablar de confiar en la carne, pues les voy a decir, en cuanto a la justicia que viene por la ley, yo irreprensible. Pablo se miraba, yo he guardado todos los mandamientos. O sea,
Irreprensible no del punto de vista de Dios, por favor. Irreprensible del punto de vista de Él y del punto de vista humano. En otras palabras, de todos los que estamos acá, ¿quién puede guardar la ley como yo, diría Pablo? A ver, ¿quién me puede reprender a mí de que yo me he volado? Obviamente, como fariseo, hablaba físicamente, pero el Señor viene y le dice: jovencito, pero espiritualmente estás grave. Recuerde que la ley, el Señor Jesús le dio una interpretación espiritual. Entonces Pablo podía decir: en cuanto a la ley, yo, adúltero, nada, fiel. Pero el Señor viene espiritualmente y le dice: mijito, pero ha tenido pensamientos de adulterio con la vecina, ¿sí o no? ¿Ah, sos adulterio, Señor? Entonces no soy irreprensible. Pero por eso él dice: en cuanto a la ley fariseo, porque los fariseos miraban la ley externa, pero interna no. Ahí donde el Señor viene y ¡pum! O sea que el Señor coge la ley moral de Dios, no la hace más dura. Porque la ley moral, los 10 mandamientos, los judíos la miraban externamente y los fariseos se creían muy puros por eso. Pero Jesús viene y espiritualmente le da la interpretación espiritual, donde hace que todos nosotros nos caigamos. Por eso a mí me gusta hablarle a las mujeres, porque hay mujeres que a mi esposa le costó esa parte, pero hay mujeres que se levantan y dicen: yo, fiel a mi marido, nunca adultero. Pero luego viene el Señor por el Espíritu y por la palabra y le dice: ¿en serio? ¿Usted no es adúltera? No, fiel a mi marido. ¿En serio? ¿Usted nunca ha sido adúltera? Jesús dice que el que mira a una mujer o a un hombre para codiciar, usted no ha codiciado a ningún hombre. ¿Qué hacen las mujeres? Tenía que ser Santa Teresa de Calcuta para no hacerlo, y eso que ni ella. Mujeres que están acá, usted no codició a ningún hombre fuera de su marido. Santo Cristo. No diga tan duro porque el marido le pega después. No, hermano, nadie puede obedecer la ley. Nadie. Entonces sigamos, Pablito. Dice que en cuanto a la justicia, que es por la ley, como dice Pablo, que era irreprensible. Pero ahora mire, 7. Pero, eso cambia todo. Pero, cuántas cosas eran para mí ganancia, para mi carne, eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, él comenzó a conocer ahora a Cristo. Pero eso no es como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Cuáles son todas las cosas como pérdida? Todo en lo que él confiaba en su carne. El contexto lo está diciendo que es hebreo de hebreos, todo esto. No es que algunos dicen: ay no, yo tengo como pérdida mi matrimonio por amor a Cristo. No, él no está diciendo eso. No. Hay gente que lo toma muy en serio así. Dice: Señor dice que el que no aborrece a padre y madre, esposo, hijos y madre. Entonces yo abandoné a mi esposa y a mis hijos y todo porque el Señor dice que tengo que aborrecerlos. Eso no es lo que está diciendo. Entonces dice el 8: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Cuáles cosas? Pues las que en él confiaba, la justicia propia que él tenía. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mire, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando él dice lo tengo por basura, está diciendo: ya no confío más en mis buenas obras, ya no confío más en mis esfuerzos. Hoy podríamos decir: yo no puedo confiar en mi ayuno, en mi oración y en mi fe. Mucha gente tiene fe en la fe. No puedo confiar en eso. Como para que Dios me mire a ver si me permite entrar al cielo. Ay, es que soy tan bueno, Señor. Mira, yo oro, yo ayuno. Ay, yo le llevo al pastor. Ay, yo hago esto, yo lo otro, Señor. Mírame un poquito. Soy tan bueno, Señor. Por favor. Pablo dice: no. Todo eso lo agarro, una bolsa al cesto de la basura y echen que pase el carro rapidito para botarlo y yo quedo pelado. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Buenas obras? No, yo tengo es pecado. Eso es lo que tengo. Y luego, cuando ve esa deficiencia en él, que lo tiene por basura y queda sin nada,
Dice para ganar a Cristo. Entonces el 9, y ser hallado en Él, o sea, en Cristo. Yo tengo un deseo de ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Hermano, la justicia que es por la ley es mi justicia. Y esa justicia, ¿cómo es? Inmunda. Va a Isaías 64, 6, donde dice: vuestras justicias son inmundas, son trapos de inmundicia. Por eso él dice: pues yo más bien no voy a tener mi propia justicia, que es por la ley. Entonces, ¿cuál va a tener? Sino la que es por la fe de Cristo. Hay una justicia, dice Pablo, hay una justicia que es por la fe de Cristo. ¿Y cuál es esa? La justicia que es de Dios. Por la fe. La justicia que es de Dios. Lo mismo que Martín Lutero. Ah, ya entiendo. Hay una justicia humana que es mi justicia, que la puedo conseguir a través de obrar bien, de no hacer mal, de cuidarme, de guardar los 10 mandamientos. Pero cuando llego delante de Dios, no me sirve. Y esa es la razón por la cual Martín Lutero tenía que ir una y otra vez a confesarse. Y esa es la razón por la cual este pastor que está acá, no todos los días, pero casi todos los sábados en la noche, antes de predicar en las otras iglesias, 1 hora llorando en el suelo: límpiame, Señor. Ay, Jesús, soy tan malo. Mira que pequé, por favor, limpia este canal para que mañana lo puedas usar. Santifícame, Señor. Yo necesito ser santo. ¿Cómo? Y últimamente ya me daba hasta vergüenza ir a decirle lo mismo al Señor. Yo también viví lo de Pablo y lo de Martín Lutero, y ojalá usted también lo haya vivido. Tratando de limpiarnos nosotros con nuestros esfuerzos, con nuestro guardar los mandamientos, con guardar la palabra, tratar de yo ser puro. Pero cuando llego acá, y entonces Pablo dice: ah, ya, hay una justicia mía, impía y corrupta, y no sirve. Hay una justicia que es la de Dios, carácter moral de Dios. Entonces, cuando Pablo descubre eso, también dice: bueno, entonces mi justicia, que es por la ley, al cesto de la basura. Pero yo voy a tener esa justicia que es de Dios, el carácter justo de Dios, que es lo único que me permite entrar a su presencia, que es la justificación. Yo la quiero, pero ¿cómo? Solamente la puedo recibir por la fe en Cristo. ¿Ve? Por la fe en Cristo. Si Dios, tú me das a mí la fe, y yo puedo tener fe de esa justicia que Cristo, de la cruz, de la obra de Cristo, o sea, que esa justicia tuya viene a través de Cristo, y por la fe yo la puedo tener, entonces es mía. Es mía. Y Pablo dice: y me importa un pepino lo demás. Yo no me importa mi trabajo, mi esfuerzo. Yo ahora quiero esa justicia, Señor. ¿Y cómo la recibo? Por la fe, sola fide. Y voy a ser hallado en esa fe, sola fide, solo por la fe. Y me voy a sostener en esa justicia por la fe, sola fide. Y entonces, esta justificación es un término forense o judicial, es una declaración legal. O sea, Dios no me hace justo porque yo voy a seguir pecando. El catolicismo cree que sí. O sea, hermano, míreme, cuando yo recibo la justicia de Dios, el carácter moral de Dios por la fe, no es que Dios me infunde a mí una justicia y me hace justo a mí para yo seguir creciendo en esa justicia. Dios no me hace justo a mí. Dios me declara justo. Y yo quiero que entienda eso. Oh, Padre Santo, ayúdanos. No es que Dios me infunde algo a mí adentro, como algo de Él, no. Es que por medio de la fe, yo tengo la justicia de Cristo, la justicia de Dios a través de la fe, donde Dios me declara justo. ¿Por qué me declara justo? Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Estoy repitiendo lo que aquí yo ya he predicado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
En ese texto aparece lo que teológicamente se llama la doble imputación. Y mírenme acá, por favor. Yo lo he predicado y toco otra vez. Mírenme. Cuando Dios me da la fe a mí, para poder ser justo, yo tengo que comprender, y ahí donde yo llego, a esa parte, a entender que yo soy pecador, totalmente, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de mi pie, y ahí no, eso no tiene solución. Y la única solución, hermano, para resolver el problema de mi pecado, de la coronilla de la planta de mi pie, ¿sabe cuál es? Mi muerte. Y que cuando Dios me resucite al tercer día, me dé un cuerpo nuevo. Esa es la única solución. Pero aquí está este pecador. Está la justicia de Dios, que se recibe a través de Cristo. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo Dios me va a declarar a mí? Si Dios me declara a mí justo, me declara justo, Él no sería justo. Dios no puede declararme a mí justo. Para Él declararme justo tienen que pasar dos cosas. Una, que mi pecado totalmente sea imputado a Cristo. Dice, al que no conoció pecado, Cristo, por mí lo hizo pecado. O sea, que mis pecados fueron imputados en Cristo. Pero escuche lo que le voy a decir, porque esto es, la imputación hay que tener cuidado. Mi pecado, al ser imputado en Cristo, no quiere decir que yo hice pecado a Cristo. Es una manera de decir, pero en ningún momento, porque ¿cómo Cristo, siendo Dios, va a ser pecador? Nunca. Es una especie de transferencia legal, que mi culpabilidad de ser pecador es puesta sobre Cristo, y Cristo en la cruz paga el precio de mi pecado. O sea, lo que Cristo hace en la cruz es pagar por mi pecado. A eso se le llama llevar el pecado. A eso se le llama transferencia del pecado. Mi pecado transferido a Cristo quiere decir que Él en la cruz tomó, Él es mi sustituto, o sea, Él se hizo responsable por mi pecado, y Él en la cruz muere y paga mi pecado. Eso es. Delante de Dios, un sacrificio. Él tiene que entregar la vida y muere. Pero hasta ahí Él pagó por mi pecado. Entonces pagó mi deuda. Yo puedo pararme ahora y decirle: Señor, yo no tengo pecado. O sea, yo sigo siendo pecador, pero yo no te debo nada. ¿Por qué? Porque Él pagó. Yo tengo la fe, ¿sí o no? Él pagó por mí. Hasta ahí vamos bien. Pero le pregunto, ¿pero soy justo? No. ¿Por qué? Porque el Señor me dice: a ver Orlando, me dejó ahí. Cristo en la cruz pagó sus pecados, ¿sí o no? Sí, Señor, ya pagó por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, ya pagó por Él, ya, Señor. Pero ahora, guarda mi ley. Ay, Señor, la quebranté otra vez. ¿Por qué? Porque soy pecador. Orlando, tú no tienes justicia, y aquí delante mío tiene que entrar con justicia. Tú no puedes solamente entrar con que Él pagó. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues, ¿cómo le parece que Cristo? Y eso es lo importante de la encarnación de Cristo. Porque Cristo pudo haber venido, hermano. ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Cristo no vino ya de grande? A los 33 años. Un día apareció Jesús grande. Nadie lo vio, como apareció y murió por nosotros y se fue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que nacer de niño? ¿Por qué tuvo que levantarse 33 años? Y sobre todo obedecer la ley. Porque la ley de Dios no puede ser quebrantada. La ley de Dios debía ser obedecida. Escuche, dice Pablo, la justicia de Dios por la ley y la justicia de Dios por la fe. Yo no pude, hermano, ser justo por la ley porque nunca la pude cumplir. Así que la manera de yo ser justo es por la fe. Pero ¿cómo la voy a tener yo? A mí, para imputárseme a mí, tengo que tener también un representante legal que viniera a la tierra y tomara la ley de Dios y la pudiera cumplir como humano. Y ese fue Cristo. Y a eso se le llama la justicia de Dios. La justicia de Dios, el carácter legal de Dios, que son los 10 mandamientos. Ahora Cristo viene y los obedece. Y cuando yo tengo la fe que Cristo en la cruz
paga por todos mis pecados. Romanos 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Para que yo fuese hecho justicia de Dios en él. ¿Y cómo yo voy a ser hecho justicia de Dios? Cuando la justicia de Dios se transfiera a mí. Doble imputación. Otra vez lo aclaro. Cuando Cristo muere en la cruz, está pagando la deuda de mi pecado, pero ¿yo qué? Yo sigo siendo un pecador. Entonces, el Señor tiene que, esa justicia, la de Él, que Él guardó los 10 mandamientos. Esa justicia de Él me la pone a mí, me la transfiere a mí. Entonces yo aparezco delante de Dios, mi deuda está condonada, está pagada, consumada, consumado es, pero ahora aparezco con la justicia de Dios, no con mi justicia, la justicia de Dios. Los teólogos llaman a esto, tiene que ser una justicia de afuera. No recuerdo el nombre ahora, pero una justicia de afuera. Por eso al ser humano, al creyente, nunca se le infunde justicia. Escuchen, hermano, los católicos creen, y muchos arminianos, y yo lo creía de esa manera, que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, a mí se me infundió una justicia dentro de mí, me hizo justo. No, Orlando nunca podrá ser justo. Orlando es pecador. ¿Por qué entonces Orlando es justo ahora? Porque a mí Dios legalmente me transfiere la justicia de Él, la justicia de Cristo, y me la imputa. ¿Qué es imputación? Mi pecado se le imputó a Cristo, o sea, Cristo fue mi representante, llevó el pecado, pero Él nunca fue pecador. Escuche, mi pecado se le transfiere a Cristo y Él llevó el pecado, pero Él nunca fue pecador. Ahora, la justicia de Cristo se transfiere a mí, se me imputa a mí, y yo llevo la justicia de Cristo, pero yo nunca soy justo. Escuche, yo llevo la justicia de Cristo en mí, imputada en mí, y eso es lo que me permite entrar al cielo. Pero es la justicia de Él, no es la mía. Yo nunca puedo ser justo, yo sigo siendo pecador. ¿Cómo manejamos eso? Y la Iglesia Católica nos acusa de locos, pero esa es la fe. Y esto es lo que los reformadores descubrieron, lo que Martín Lutero descubrió. Nada de adentro, es de afuera. La justicia mía por la cual Dios me ve es la justicia de Dios, la justicia de Cristo, por la fe. Entonces Dios me declara, una declaración legal, Dios me declara justo a mí, no por mí, por Cristo. ¿Y cómo yo soy justo? Por la fe. ¿Qué es eso? Que yo tengo que creer eso. Y cuando yo entiendo eso, digo, ah, ya, Señor, quiere decir que yo ahora tengo la justicia de Cristo en mí. Y si Cristo guardó los 10 mandamientos, yo ahora puedo, porque Él está en mí, caminar en esa justicia. Amén. Porque está en mí. No es mi justicia, es la justicia de Él. En otras palabras, tú llegas al cielo pelado, solo con la justicia de Cristo. Amén. ¿Y tú qué confiabas en ti? ¿Y tú qué pensabas que ibas a llegar por algo tuyo? Como dijo un predicador, no recuerdo, Sugel Michelén, creo que fue el que dijo esto: lo único que nosotros le aportamos a Dios en nuestra salvación es nuestro pecado. Y cuando yo publiqué esa frase, a mí me vino un poco de gente encima. ¿Cómo se le ocurre? Ah, porque la gente cree que tiene justicia propia. Hermano, ¿usted va a creer? Los evangélicos hoy día, y yo era uno, creía que yo podía cambiar, que yo podía hacer algo, que yo tenía mérito. Hermano, el único mérito es el de Cristo. Y si hay algo que Dios me ha dado a mí, que está dentro de mí, que viene, yo no sé cómo es eso, pero viene la justicia de Cristo. Lo único que Dios me dio a mí se llama el Espíritu Santo, que está en mí en la regeneración. Cuando Dios me regeneró y me dio una nueva vida, lo único que Él me dio a mí fue que me hizo vivir espiritualmente. El nuevo nacimiento es eso, no es que Dios me dio algo de Él, sino que yo
viví, me dio vida. Dar vida es que yo pude ver espiritualmente, comprender espiritualmente, caminar espiritualmente, y por la fe ahora yo recibo la justicia de Cristo, pero porque Él tomó mi pecado. Esto es legal, legalmente Cristo llevó mi pecado, me declara justo, porque Él murió por mí y yo ahora llevo la justicia de Él. ¿Y por qué la llevo? Por la fe. Amén. Por la fe. ¿Y qué es la fe? Y termino, porque se me va el tiempo. La justificación por la fe tiene 3 elementos. Ya lo dije acá, pero lo voy a decir otra vez. Le llamaban lo que es noticia, o sea, información, datos. Lo que yo le dije una vez, conocimiento intelectual. Debo conocer esto. Número 2, aceptación, reconocer que esto es verdadero, tener una convicción personal, una persuasión en mi corazón de que verdaderamente Cristo en la cruz llevó mi pecado y que me dio su justicia. Y en tercer lugar, lo que llaman la fiducia, o sea, una confianza personal en Cristo. Es depender completamente en Cristo para mi salvación, al punto de que termino dándole solamente a la gloria. Por eso las 5 solas van unidas, no se pueden separar la una de la otra. Y termino con mi punto. La justificación solo por la fe no indica que la fe está sola. La fe verdadera tiene que dar un fruto, y no alcancé a ese punto, pero después va a Santiago 2, Efesios 2:10, donde nos habla, y este es el punto de Santiago: tú tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te muestro mi fe por las obras. En otras palabras, quien ha sido justificado por la fe verdaderamente y ha creído en Cristo verdaderamente, Él va a dar un fruto, que son las obras, las buenas obras, el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay un fruto de santificación en Él, hay un fruto de perseverancia en Él, de tal manera que quien no tenga esto no ha sido justificado. Y ese es el punto. Una persona justificada camina en la justicia de Dios, camina en la santidad, persevera, se mantiene en Cristo. Si alguien no hace eso, tiene el conocimiento y la aceptación, pero no tiene la fiducia, que es la entrega como siervo a Cristo, porque Él salvó mi vida y me justificó delante de Él. Eso se llama justificación solo por la fe. Pónganse de pie, vamos a orar. Cantemos esa canción. Oh, ahora, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Ahora usted entiende mejor esta canción, ¿verdad? Quizá la cantaba y la cantaba. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es eso? Ahora lo entendemos mejor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera hoy? ¿Cómo? ¿Por mí? Por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. La doble imputación, miren ahí. Su rectitud por la fe mía es. Así es, Señor. Oh, por eso, Dios, te doy gracias. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Así, Señor, somos declarados justos en Jesús. Hoy lo hemos visto más claro, Señor. Hoy lo hemos entendido un poco mejor. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me
de obediencia al Padre halló, que Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Oh sí, Señor, y su rectitud. Su rectitud por la fe miraré. Soy justo, soy la justicia de Dios en Cristo. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en Él. Señor, somos declarados justos en Él. Declarado justo. Somos declarados justos. Ahí donde está, hermano, por favor, dele gracias a Cristo. Yo creo que lo único que podemos hacer ahora es agradecerle, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por llevar mi pecado en la cruz. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado